Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con Beatriz Arlo. Otra vez un gran gusto recibirla aquí en este programa de entrevistas y mucho más porque viene con su última obra bajo el brazo, que es La Intimidad Pública, este libro que estás viendo allí, que recomiendo ya. Casi un homenaje a uno de los textos de Beatriz. Editorial Planeta tuvo la gentileza de enviármelo antes de que saliera publicado para poder charlar un poco con ella, y me lo enviaron en soporte electrónico, o sea, para verlo en la computadora. Yo lo que hice fue imprimirlo, así que vas a ver sobre la mesa una cantidad de hojas, pues lo imprimí. Bueno, Beatriz habla, entre otras cosas, de esto, habla de este fenómeno de los notorios y de los famosos, habla de este nuevo diálogo que existe, o esta situación de ser famoso por el hecho mismo de ser famoso, más que por tener un background de alguna situación. Bueno, vamos a estar hablando de esto y de la actualidad. Por supuesto que siempre con Beatriz es interesante repasar lo que está sucediendo. Ayer la leía en el diario Perfil respecto de lo que sucede con la decisión del presidente Macri sobre el decreto de Fuerzas Armadas y tanto más que enseguida vamos a charlar. Hay algo que me parece que es importante decir, lo has escuchado en la señal durante todo el día y es un hecho verdaderamente conmocionante. Por deformación profesional, uno había aprendido, tanto en la escuela como en la facultad, que una de las fuentes de la ley es obviamente el texto escrito, el derecho positivo, pero también es la costumbre. Cuando vos reiteradamente tenés una conducta con la convicción de que eso es obligatorio, es una fuente que se transforma en una norma que finalmente aparecerá escrita en nuestro derecho, pero que se respeta. A mí me impacta que esta fuente o este modo de construir norma se repita con situaciones absolutamente irregulares. Yo creo que hoy hay dos noticias que son tomadas como una repetición, que bueno, que es un saldo que hay que tomar de la realidad social. Y una es que 7 de cada 10 chicos, dice la Universidad Católica, 7 de cada 10 chicos menores de 17 años son pobres. 7 de cada 10 jóvenes de menos de 17 años son pobres. No hay ningún tipo de repercusión de los estamentos gubernamentales de escándalo. Yo creo que es un escándalo. Y la otra noticia, que se refleja en dos situaciones, de dos mujeres, Tamara y Lourdes, dos policías que fueron asesinadas en el ejercicio de su función para robarles no a ellas las pertenencias, porque no le tocaron nada, sino el arma reglamentaria. Lourdes tiene porque está con muerte cerebral irreversible. Sus familiares ya han donado los órganos, está en el hospital Posadas, tiene 25 años. Y parece que representa otra cosa que naturalizamos y que no es natural. Esta convicción de que como se repite, en la policía de la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 90.000 agentes, 90.000 policías de la provincia de Buenos Aires. El 80% de esos 90.000 gana menos de 20.000 pesos. Y algo todavía peor, el 60% de esos 8 de cada 10 no cobra sueldo a fin de mes, tiene 0 en el sueldo. ¿Cómo funciona el sistema? Uno tiene un sueldo. Como no puede alcanzar a satisfacer las necesidades, toma créditos de distintas mutuales que tienen acuerdos con el gobierno. Entonces se le adelanta un dinero. ¿Cómo se cobra ese crédito? Descontándole directamente del sueldo. Por lo cual, muchos policías, 6 de este universo que yo mencionaba, cuando llega a fin de mes cobran 0. No tienen sueldo. ¿Y cómo hacen? Tienen dos opciones. O trabajan en la delincuencia y directamente buscan el dinero de alguna de las actividades que todos conocemos, de vuelta, la repetición de lo irregular como si esto fuera una costumbre aceptada, piratas del asfalto, connivencia con la droga, juego clandestino, o intentan, como el caso de Lourdes, sumar algo de dinero con las horas extras. Un policía como Lourdes, si trabaja un día, 12 horas, más su turno habitual de las 8 horas, cobra 110 pesos. 12 horas de seguridad. Bueno, Lourdes tenía una ventaja, que era trabajar en los puestos, en las casetas de peaje, que tiene 30 pesos más por día, así 140. Ella volvía 2 horas y media lejana de su casa, se subió, iba a subirse un colectivo, y en la espera en Ituzaingó, 2 personas, no se sabe si fueron 2 o más, porque las cámaras de seguridad que supuestamente iban a solucionar los problemas, una no funcionaba, y la otra miraba para el otro lado, la abordan, le roban el arma y le disparan. Hoy, insisto, cuando uno entra en la vorágine de todos los días puede naturalizar este hecho.
intentamos encontrar una explicación de parte del secretario de Política Criminal de la Procuración. Es decir, la Procuración es la representación de los fiscales, tu representación y mi representación en el proceso penal. Y hay un secretario de Política Criminal que se llama Convergés. Y le preguntamos, ¿son hechos repetidos? Van 8 policías en los últimos días que son asesinados en estos términos. Le preguntamos, ¿cómo explica este fenómeno? Y esto decía. Yo no podría decir que hay un motivo único, es un motivo multicausal, son también como rachas. Hay una realidad, en la provincia de Buenos Aires nuestros policías suelen estar en la calle, suelen tomar servicios públicos para ir a sus servicios, están armados, entonces estar armados a veces es tanto un reaseguro como un riesgo para la persona que está en la calle sola. Y bueno, pero el delito tiene esas cosas que es de racha, de estacional, que de golpe se juntan varios hechos de las mismas características, impacta mucho a la sociedad. Es muy elástica el fenómeno delictivo. Uno podría ser demagógico y hacer un juicio público y sumarísimo a este funcionario, a quien no conozco, y sospecho que debe ser una buena persona, pero ocupa un cargo público. Yo no lo voy a hacer. Pero me quedo impactado de la naturalidad con que dice que llevar un arma, que un policía lleva un arma, los policías suelen estar en la calle con un arma y que a veces es bueno y a veces es un riesgo. O sea, que un policía lleva un arma es un riesgo. Y luego que hay rachas estacionales. ¿O que hay un problema severo de metáfora meteorológica en los últimos tiempos en la Argentina? Hay tormentas en vez de crisis y ahora hay rachas estacionales para explicar que una joven de 25 años y otras, lamentablemente, que tienen nombre y apellido, pierden la vida. El comentario tiene como primera intención solidarizarnos con la familia de esta joven y segundo, intentar que no naturalicemos lo que no es natural y que intentemos pensar que los funcionarios públicos no describen la realidad, sino que la previenen o la corrigen. Punto y aparte la recibo Beatriz Arlo. ¿Qué haces, Beatriz? Hola. Qué lindo verte. Gusto verte. Por favor. Realmente, gracias. Por favor. Felicitaciones. Bueno. ¿Te da vértigo cuando aparece un libro nuevo? O arrepentimiento. No, a mí me da como vértigo, digo, verte en las estanterías, ¿te da vértigo eso? En general, no voy a librerías por unas semanas cuando aparece un libro mío, sobre todo a las librerías del centro que yo conozco, prefiero no ir por una semana. O sea que en realidad tengo una relación conflictiva con la aparición. Además de la alegría que es, bueno, uno termina un trabajo y sale ese trabajo, digamos. ¿Por qué fue que la intimidad pública te provocó este texto en donde lo analizás de varios? Digamos, ¿qué fue lo que desde la intimidad pública dijiste, acá hay algo para decir? Mira, es verdad lo que te voy a contar. Yo estaba un sábado, en mi casa a la tarde, quizás cansada porque venía de mi club, y de repente se me apareció la palabra escándalo, como si vos la tuvieras en un letrero luminoso de los que se ven en lo alto de los edificios de la 9 de julio. Yo dije, esta palabra, claro, vivimos en estado de escándalo. Los noviazgos, los casamientos, las separaciones, los enamoramientos, etcétera. En el mundo mediático vive una especie de escándalo, de vociferación permanente. Entonces lo comento con una persona y me dice, pero ¿vos pensás que se puede escribir algo de eso? Y yo digo, no, pero no algo, un libro se puede escribir de esto. Porque me había parecido como una especie de contundencia, vivir en estado de escándalo. Que eso sea parte de un estilo de las famosas y famosos. Digo de las famosas porque los escándalos muchas veces son gestionados por las mujeres, y esto que mis amigas feministas no me lo echan en cara, sucede así cuando uno lo ve en la prensa. Es trabajo de campo, no es valoración arbitraria. Dentro del libro hay momentos en los que vos analizás las nuevas tecnologías, las redes y demás. Cuando yo estaba leyendo tu libro y hablabas del Instagram y este diálogo que tiene toda una regla que vos describís muy particularmente, fue el Instagram del presidente de la Nación. Te leí, pero ¿cómo te cayó el Instagram del presidente, esta conferencia, post-conferencia real de prensa? Bueno, que la conferencia de prensa había sido muy pobre,
muy poco explicativa. Se supone que un presidente de la Nación, en una conferencia que no fue nada agresiva en las preguntas, fueron preguntas de un periodismo que quería dejarlo exponer de algún modo, lo cual es una función del periodismo, no estoy diciendo que lo hizo mal, pero no fue nada agresiva. Si uno compara con otras conferencias de prensa de presidentes de la República en el mundo, fue una conferencia muy amigable y fue muy pobre el desempeño del presidente. Y se lo vio suelto, se lo vio como pez en el agua en Instagram. Quizás porque Instagram es un lugar de frases cortas y nuestro presidente también es un hombre de frases cortas, lo cual no agrega ni quita a sus capacidades mentales. Es un hombre que no sabe hablar con frases largas, con lo que se llaman subordinadas. Cuando yo estaba acá, pese a que me sucedió tal cosa, hubiera dicho que sin embargo. No sabe hablar así. No, eso no es un juicio sobre sus capacidades intelectuales, simplemente que Instagram no te pide esas frases y por tanto se lo vio más suelto allí, en el tipo de preguntas que además filtraban para que llegaran al presidente ahí. Voy a abusar de tu capacidad de analizar los textos sobre lo que te has especializado y has estudiado. ¿Te hizo algún ruido cuando alguien le pregunta, ¿le gusta ser presidente? Y él duda unos segundos y dice, te lo contesto después. Quizás no tenía la frase. Digo, para esas preguntas que tienen un cierto grado de originalidad, no porque la pregunta sea original en sí misma, pero que es inesperada. Es decir, a un presidente se le preguntan muchas cosas, pero no si le gusta ser presidente. Como si yo ahora parara esta entrevista y dijera, pero Luis, ¿te gusta ser periodista y tener estos programas? Sería una pregunta inesperada. Entonces, no tenía la frase. No es un hombre de frases, no es un hombre que salgan sencillas las frases, no solamente las largas, sino tampoco las cortas. Y quizás hubo una verdad en ese, se lo contesto después, que es, se lo contesto después que deje de ser el presidente, según cómo me vaya en la feria. ¿Cómo le está yendo? Para mí, no bien. Sus predicciones cayeron todas. Vos sabés perfectamente, porque además estuviste en el debate. Estuviste en el debate, te recuerdo perfectamente esa noche en la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho. Estuviste en el debate presidencial, vos sabés que todo lo que dijo Macri o era una ilusión, o era una fantasía, o era algo para decir en términos electorales. Se termina con la inflación en 3 meses, todas las cosas son sencillísimas. Frente a esas expectativas, evidentemente no está yendo para nada bien. Y después está el dato duro que vos acabás de decir dar en tu introducción, que es este porcentaje altísimo de chicos, 7 chicos de cada 10, de chicos pobres en Argentina. Es lo que hace 40 años se hubiera dicho latinoamericanización de la Argentina. Hace 40 años, con cierto orgullo y diferencia respecto de otros países latinoamericanos, decíamos nosotros, podemos entrar en un proceso de latinoamericanización. Con Menem ya dijimos, estamos entrando en un proceso de latinoamericanización, y ahora eso está consolidado. Esa relación entre 7 chicos pobres de cada 10 chicos es una relación típicamente latinoamericana. Por tanto, no se pueden tener, de nuevo volviendo al comienzo de tu pregunta, no se pueden tener las fantasías de Macri, que es que todo el mundo está desesperado por invertir acá, que en vez de irse a Singapur o a producir cristales en Dinamarca, está desesperado porque no va a venir acá. Estamos compitiendo con los países emergentes pobres, ni siquiera con los grandes países emergentes, los BRICS, como puede ser Brasil, aunque no le haya ido bien en los últimos 10 años. Estamos compitiendo con los países pobres. ¿Por qué nos cuesta, y vos lo decís muy bien, países pobres? Somos un país pobre. Somos, pero no hay duda, yo estoy convencido. O sea, incluso aquella vieja, ya pasada de moda, explicación de los recursos naturales, que no es un modo de medir la pobreza o no, pero ni siquiera nos va bien en esa cuestión. ¿Por qué nos cuesta, y le cuesta a la política decir, somos un país pobre? En primer lugar, yo creo que un dato que hace que pese decir eso es que todavía tenemos capas medias, sectores medios extensos.
Es decir, tenemos 30% de pobres, pero también tenemos un alto porcentaje, otro 30% de capas medias. Primero, que no se quieren ver interpeladas como pobres. Aunque tengan un primo que esté cayendo del mapa, aunque ellas mismas tengan miedo en caer del mapa, en realidad se piensan las capas medias, algunas capas medias bajas, como aquellas que tienen garantizadas las vacaciones, tienen garantizados una serie de gastos perfectamente normales en muchos países y que no estaban garantizados en otros países de América Latina. Entonces, esas capas medias no quieren identificarse como un país pobre. Y de ahí se ve el festival de turismo que es a fin de año. Como me decía una vez un alemán, cuando hablábamos del ahorro interno argentino, me decía, los alemanes no dilapidamos como dilapidan los argentinos. Entonces ahí vemos ese festival de turismo que tiene que ver con costumbres de uso y costumbres de consumo, completamente legítimas, pero que el país ya no da para eso. Que es un poco lo que alguna vez dijo Javier González Fraga, ¿no? Nos creímos que éramos ricos, vivimos como ricos y después nos pasaron la factura. Sí, yo creo que a nosotros ya nos la pasaron, ya está esto. Porque un país que tiene, para volver a lo que vos dijiste al comienzo, un país que tiene 7 de cada 10 chicos pobres tiene un porvenir muy comprometido. Muy comprometido. No solamente por el delito y todo lo demás, porque no todos los pobres van a delinquir, ni todos los pobres van a tomar droga. Tiene un país muy comprometido en términos de enseñanza secundaria, que es el piso básico para entrar al mercado de trabajo. Tiene un país muy comprometido. El presidente, en aquel debate, ¿tenía ilusiones o hacía campaña política diciendo lo que a la mayoría quería escuchar en aquel momento? ¿Se equivocó? ¿No la entendió? ¿O en realidad deliberadamente dijo lo que decía sabiendo que era incumplible? Yo creo que era una mezcla de ilusión e ignorancia. Es decir, que es raro que esto suceda hoy, porque en general los economistas hoy están muy comunicados. Cuando Alfonsín en 1983, al final de la dictadura, llegó, sus economistas no estaban comunicados con el mundo que había gestionado la economía durante la dictadura, pero hoy los economistas se encuentran todos en todos los encuentros, digamos, de economistas, de empresarios, de gestores, etcétera. Entonces, ahí tiene que haber la ilusión. Y por otro lado, no sé si alguno de sus economistas no tenía una relación muy opaca, muy ignorante con lo que estaba sucediendo en Argentina y las posibilidades de encontrar soluciones más o menos rápidas. Una de las hipótesis que vos planteás en el libro es, primero, la diferencia entre una estrella, y ponés como paradigma a Mirta Legrand, a quien por cierto tratás muy respetuoso y muy admirada, de manera admirada, con admiración hacia ella, y el resto, ¿no? Es muy interesante cuando haces el análisis de los programas de la mañana y la media tarde, lo que pasa en las redes. ¿Aplica eso, digamos, estas últimas existentes en tanto escándalo? O sea, su ontología es el escándalo. ¿Aplica eso en la política? ¿Qué políticos de tradición y políticos que aparecen solo a través del escándalo político? Yo no diría que el PRO aparece a través del escándalo para nada, es más bien muy mediocre en su estilo de aparición política. El que a todos nosotros nos viene a la cabeza es la forma en que Menem gestionaba su relación entre política y vida pública, los famosos planos de televisión donde la mujer de Menem se iba con sus valijas de olivo porque se acababa de separar, cosa que es muy difícil que en algún otro país un presidente muestre cómo su mujer abandona la residencia de gobierno presidencial porque se acaban de separar. Menem practicaba eso, le gustaba ese tipo de intervención. Además habría que decir que un presidente que yo tengo un juicio muy negativo, pero tenía muy buen estilo para ese tipo de intervención. Estos no. O sea, ¿no te gusta la explicación de que son los 90, que Macri son los 90? Puede ser ideológicamente y económicamente, pero no en estilo, porque provienen de un sector de la élite, que no es el sector más alto de las élites, sino un sector medio de las élites, ese famoso colegio Cardenal Newman. Voy a cometer una infidencia, yo tengo un primo que fue al Cardenal Newman, y ahora vive en Estados Unidos. Y me dice, Beatriz, no te engañes, era un colegio más o menos ese. Vos fuiste uno mucho mejor, me dice mi primo. Claro, uno tiene la impresión de que era, de verdad,
lo selecto en la pertenencia y en la educación. No, los colegios de las élites son otros en la Argentina. Para empezar, El Salvador es un colegio realmente de las élites. O sea que son esos, son lo que son. Es decir, una parte de la élite, de origen empresarial algunos, de origen financiero otros, con culturas mediocres, digamos. ¿Podrían hacer un buen gobierno? Sí, se podría hacer un buen gobierno así. No lo hacen, pero se podría, no. Viste que ahora está de moda la pregunta a los intelectuales, la desilusión. Te desilusionaste, escuché a algunos colegas tuyos diciendo, sí, no. ¿Aplica que te preguntes si...? No, porque yo no era kirchnerista y no lo voté a Macri. Tampoco a Cristina. Es decir, que no tenía ninguna ilusión en absoluto con el gobierno que venía. Quizás muchos esperaron que después de haber sido antikirchnerista yo lo hubiera votado a Macri, pero no lo voté a Macri. Voté diputados, pero no voté presidente. O sea que no tengo ninguna disolución. Es más o menos lo que yo pensaba que podía suceder, no porque me considere que tengo poderes adivinatorios, sino porque realmente en el momento de la elección, que es cuando uno piensa y analiza bien los candidatos, recuerdo una noche, 2 o 3 días antes de la elección, en que yo expliqué a los que estaban conmigo por qué yo no iba a votarlo a Macri, y que bueno, que cada uno ganara con sus votos, dije. Si es Scioli, que sea Scioli, si es Macri, que sea Macri, que cada uno gane con sus votos. Con el mío no va a ganar. ¿Cómo vivís la reaparición del Cuco, Cristina? Viste que se ha reinstalado. Bueno, en esta mesa, Miguel Ángel Pichetto dijo que Cristina va a ser candidato y empezó como un dominó de lucubraciones. ¿Cómo vivís eso? Bueno, por un lado, evidentemente, los que pensamos que ella podía estar de salida después de terminado su periodo presidencial, segundo periodo, nos equivocamos. No está de salida porque el peronismo en su etapa actual de reorganización no puede prescindir de ella, o sea que ahí tiene un espacio, por una parte. Y por otra parte, Macri la necesita desesperadamente si quiere ganar las elecciones. Es decir, tiene que agitar el fantasma Cristina si quiere ganar las elecciones él. O sea que la necesita todo el mundo, los peronistas, porque necesitan para reorganizar ese espacio, por una parte. Y Macri porque la necesita para decir, yo no soy estos que quieren volver. Y dentro del peronismo es interesante porque el peronismo se ha devorado habitualmente a su antecesor. Digo, Menem a Cafiero, Duhalde a Menem, Néstor digamos, ¿no verificará esto? Que, digamos, el que sea Urtubey, Massa, no sé qué, pueda devorarse a Cristina. Puede ser, pero me parece que no es exactamente el mismo caso de Menem Cafiero, en principio, porque Cafiero, si bien perdió elecciones con Menem y perdió internas, Cafiero siguió siendo un personaje muy importante de la política argentina, un gran político, por otra parte. Fue muy importante en la Convención Constituyente del 94, que parece que estamos hablando del Congreso de Tucumán de 1816, pero bueno, no hace tanto tiempo que hubo una convención constituyente donde Cafiero tuvo un rol verdaderamente importante. O sea que difícilmente Menem se lo comió. Cafiero siguió siendo, hasta su muerte sin duda, pero alguien que, una referencia muy fuerte dentro del justicialismo. Cristina es una referencia, con esto que vos decís, lo es como necesidad aglutinante de votos. Pero sigue siendo un respeto. Cafiero estaba instalado en el lugar del respeto. ¿Cristina está instalada en el lugar del respeto del peronismo? No el lugar que tuvo Cafiero, que por otra parte era un político inclinado a no acentuar los conflictos. Es decir, Cafiero no era un político conflictivo. Cafiero era un político de una enorme generosidad política. Cuando Alfonsín atravesó las azonadas militares en Semana Santa, si vos te fijás en la foto del balcón donde estaba Alfonsín, el que estaba acá, pegado al hombro de Alfonsín, es Cafiero, era un político de enorme generosidad. Si hay una política que no tiene generosidad, es Cristina. Digamos, una política completamente autocentrada, digamos, para usar una categoría psicológica, una política narcisista, digamos. ¿Horada sentís que ingresó la discusión de los aportes truchos en la provincia de Buenos Aires la imagen de transparencia de María Eugenia Vidal? Sí, pero esas cosas, viste que las valencias de esas cosas van acentuándose con el tiempo. Cuando la gente esté cansada, porque
lo que vos decías al comienzo de este inseguridad, la programa, economía. la inseguridad, la economía, la miseria en la provincia de Buenos Aires y en los 3 cinturones que rodean Buenos Aires, etcétera, para decir, y además agarraban nuestros documentos y nos hacían hacer aportes truchos. Pero tiene que ver con que eso se junte con otros elementos políticos. Si no, son cosas que yo creo que nos escandalizan más y nos ocupan más a quienes tenemos esta visión institucional de la política. Pero cuando la gente esté cansada realmente de su vida cotidiana y que los timbreos de María Eugenia ya no funcionan de ese modo, porque ya 2 años y 7 meses timbreando es casi un récord, es casi un récord. Ni un político inglés de esos que como son representantes por jurisdicción van en cada elección a visitar a todos los vecinos se ha timbreado más que esta muchacha. Cuando eso deje de funcionar, porque la crisis empiece ahora a dar toda credibilidad, sí, es probable que digan, y además, aportes truchos. ¿Y a vos cómo te cayó? A mí me cayó, ¿qué te voy a decir? No pueden sostener ni las promesas más sencillas. Digo, vos no podés sostener que vas a bajar la inflación en 3 meses y que se te va a hacer un proceso por eso, no. Es muy difícil bajar la inflación, no tendrías que haber hablado barrabasadas antes diciendo lo que le ibas a bajar en 3 meses, pero es muy difícil bajar la inflación. Ahora, esto de tener aportantes truchos o dejar de tenerlos es una promesa sencilla. Es simplemente tratar de limpiar, empezando por el patio de la propia casa, tratar de limpiar el financiamiento de la política. Sobre todo en un partido que se pueden conseguir aportantes reales. Para empezar, son militantes que tienen colocados por todos los lugares del Estado. Entonces, me parece que uno dice, no hacen ni siquiera lo que sería fácil de hacer. Hay un enojo de parte del gobierno. Bueno, con vos también, te dejo la parte para vos del enojo. Los otros días vi algunos funcionarios enojados con vos. Pero digo, hay un enojo respecto, por ejemplo, al periodismo de cómo contamos esta historia. Y yo hago este ejercicio. Si la denuncia, que las hubo, la efedrina fue un caso, si las denuncias hubieran sido porque el Partido Justicialista tenía una desempleada como aportante, hubiéramos sido tanto igual o menos críticos que como lo estamos siendo en este momento. Depende del momento. Yo creo que hubo un momento en que la oposición al kirchnerismo fue muy vocera. Habló mucho de lo que estaba sucediendo. Pero depende del momento, no al comienzo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, los 4 primeros años, cuando a todo el mundo le iba más o menos bien, se podía no ser kirchnerista, pero no ser tan vocinglero en la oposición. O sea que depende del momento. Si hubiera sucedido hacia el final de Cristina, cuando las cosas le empezaron a ir mal, seguramente se hubiera dicho de todo de ella, que no solamente roban, que no solamente debido, que no solamente esto, sino que además tienen aportantes truchos. O sea, depende del momento, no siempre las cosas suceden exactamente en el mismo momento. Claro, que es un poco esto lo que vos decías, ¿no? O sea, el desencanto por el aporte trucho masivo tiene que ver con un sustrato más... que se acumule. Yo no estoy pidiendo que se acumule. Ojalá todo el mundo le vaya bien mañana. Parece muy difícil en Argentina los sectores empobrecidos les empiece a ir bien, pero si eso se acumula, ahí van a empezar a caer los aportantes truchos y todo lo demás. Te decía, lo escuché a Beluto, muy respetuosamente, el ministro Beluto dijo, la admiro, la quiero, pero creo que usa categorías antiguas de la política, y un ministro los otros días me dijo, está muy enojada Sarlo, y por eso nos critica de esa manera. ¿Te importa? Nada. Nada. Uno elige con quién debate, y durante mucho tiempo, durante todo el kirchnerismo, yo debatí con la gente que estaba en Carta Abierta, porque me parece que planteaban, aunque para mí de manera equivocada, o parcialmente equivocada, planteaban temas fundamentales de la historia argentina y del presente argentino. Entonces yo debatí con Horacio González, con Foster, teníamos un diálogo intelectual permanente. Entonces uno elige con quién debate. ¿Hay con quién tener diálogo intelectual en este momento, dentro del gobierno? No conozco, pero te voy a repetir una frase que ya dije. Yo no existo como interlocutor porque pertenecemos como a 2 mundos de ideas, de culturas o ideológicos muy diferentes. ¿Te parece que es un signo de los tiempos algunos anacronismos como Abel Albino o que, y esto corre por mi cuenta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consagre su gestión en la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús, o te parece que es algo que puede analizarse separadamente?
lo de Albino parece más bien un rasgo de locura. Que un médico haya dicho lo que dijo, parece más bien un rasgo de ignorancia ideológica, no de locura, de ignorancia causada por la ideología. Y que el gobierno debería inmediatamente cortar los recursos que pasa a una fundación que está dirigida por alguien que tiene una ignorancia cortada y mezclada de manera mala, digamos, por la ideología. O sea que eso está claro, no me parece, no hay mucho debate sobre el asunto. Consagrar una ciudad a la Virgen, bueno, qué sé yo, no tiene otra cosa que hacer. Digo, no soy creyente. ¿Cuál Virgen fue? El Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús. Está frente a otro agnóstico, así que no me pidas detalles, porque no te lo sé. Tampoco. No te lo sé. Pero, digo, ¿significa algo? Digo, cuando un símbolo religioso significa algo en algunos países, como fue en México durante muchísimo tiempo, digamos, uno dice, bueno, lo interpreto en los términos del significado que la religión puede tener para sectores campesinos o sectores urbanos o intelectuales, no estoy diciendo que solamente sectores campesinos o sectores de trabajadores urbanos. Pero ¿significa algo en el Sagrado Corazón en la Ciudad de Buenos Aires? La verdad que lo ignoro. Es más, me equivoqué, yo dije la Virgen y me corregiste, era el Sagrado Corazón. Es una ciudad moderna, una ciudad predominantemente laica. No será en cualquier momento, será el debate del aborto, que me parece que ha tomado una potencia desde el rechazo. Hoy, manifestación en Olivos, la semana que viene, el día de la sesión, una misa convocada por los obispos. Creo que nos sorprende la actitud de la Iglesia, pero ¿cómo la lees? Bueno, no esperaba otra, digamos, para la Iglesia es parte de sus... No es la palabra dogma la que hay que usar en este caso, porque puede ser cambiada, pero es parte de algunos de sus principios que hoy aparecen como fundamentales, y solamente algunos sectores católicos pueden razonar alrededor de esto de manera que no sea condenatoria. Digo, hay algunos editoriales que ha escrito el director de la revista Criterios, José María Poirier, que uno dice, acá hay un católico que razona esto de manera no condenatoria, pero en general la Iglesia tiene que presentar un frente unido frente a la cuestión. Se ve en la obligación de presentar un frente unido. Bastante ha perdido por el camino de toda su simbología y de su influencia. Este es un país donde la gente va muy poco a la Iglesia. Va más gente a la Iglesia en Francia en porcentaje que en la Argentina. Vos sabés eso. Sí, o sea claro, que, sí, claro. Por supuesto que va más gente a la Iglesia en México o en Brasil. O sea que es un país realmente donde el laicismo trabajó mucho, porque tuvimos y tenemos todavía, y espero que sigamos teniendo, una escuela laica donde la coexistencia de creencias era perfectamente aceptada, es perfectamente aceptada. Entonces la Iglesia tiene que atenerse a eso. ¿Qué va a hacer? Y cuando escuchás, el Papa finalmente quebró su relación con Macri por la decisión de la apertura del debate del aborto. No sé no sé cómo reaccionar frente a eso, porque todos decimos, el Papa, hay una región del mundo donde el Papa se comporta como si no fuera la autoridad máxima de todos los católicos, y él se comporta como un argentino. Porque si tuviera que quebrar relaciones sobre cuestiones que tienen que ver con la moral privada o la moral pública, va a tener un lío todos los días. Pero en el caso de la Argentina se siente particularmente tocado, piensa que es su país de origen, que lo es, no es que piense, es su país de origen y se siente tocado, así como fue antikirchnerista y así como después la perdonó a Cristina y la recibió en la Casa Santa Marta, en fin, se comporta como un argentino, digamos. Aún en la política interna, especialmente en la política interna. Especialmente en la política interna, no, en lo otro no sé, supongo que es un papa respetado en el mundo, no soy una especialista en esta cuestión en el mundo, pero en la política interna se comporta como un argentino, supongo que no en las otras dimensiones de la política vaticana, supongo, espero. Ayer escribiste en el diario Perfil algo que vuelve a esto que vos planteabas, de la ignorancia sobre de algunos temas del gobierno, que fue el decreto de modificación de las Fuerzas Armadas, y decías, palabras más, palabras menos,
no es entender la historia de las Fuerzas Armadas, por lo menos de la democracia para esta parte. ¿Qué crees que es ese gesto de modificar por decreto, sin ningún tipo de discusión parlamentaria, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna? Yo creo además que tiene un espíritu verticalista y decisionista autoritario fuerte. Unido con un estilo muy democrático, somos todos así, jugamos todos al fútbol en Olivos, me meten 5 goles en 2 partidos, unido con un estilo que al parecer es muy abierto. Está acostumbrado a mandar como se manda en el mundo empresario, que discutís un rato con tus gerentes y tus CEOs y después el gran gerente es el que decide. Yo creo que él tiene ese estilo verticalista fuerte. Digo, autoritario en una dimensión, no digo que lo sea en todas las dimensiones, le importa muy poco lo que la gente piense, lea o etcétera, pero sí autoritario en esa dimensión de quién decide la política. Entonces, verdaderamente es disparatado, después de lo que la Argentina lleva discutiendo las Fuerzas Armadas y la tradición de discusión que tenemos en el punto de las Fuerzas Armadas, es disparatado que no haya convocado a sus propios aliados, los radicales. Digo, Aguada es ministro, pero no funciona como radical. Digo, a sus propios aliados, aquellos que soportaron el primer momento, en lo difícil que fue. Yo no sé si Macri tiene registro de lo difícil que fue esos primeros años de Alfonsín. ¿Puede no tenerlo? Bueno, era joven, no sé cuántos años tenía. Ahora tiene como 61, no sé cuántos años tenía. Digamos, 20 y pico tenía. Mi generación, yo tengo 54, votamos por primera vez con Alfonsín. Lo tenemos represente. Bueno. Tienen mejor memoria. Macri parece que no. Estaba en otra. ¿Y no le parece un tema central? Le parece un tema central por el cual está buscando salidas políticas que son las que todos los expertos dicen que fracasaron en todo lugar de la tierra, que es combatir el narcotráfico con las Fuerzas Armadas. Esto lo sabía Nilda Garré cuando era ministra de Defensa en el primer gobierno de Néstor. Porque ya se lo habían avisado de México, se lo habían avisado de Colombia, que es que cuando uno mete a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, lo que hace es que el narcotráfico colonice zonas de las Fuerzas Armadas. Se sabía desde el principio esto. No lo cree, es un omnipotente que piensa que a mí no me va a pasar, no lo sé. Extrapolo, ¿tiene rasgos de omnipotencia en general en su gestión el presidente Macri? Tiene rasgos de centralismo muy fuerte. Sí, para hablar de omnipotencia uno dice, los gestos omnipotentes son más grandiosos, pero bueno, este gesto de incorporar las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico es un gesto grande, digamos. ¿Te genera algo esta suerte, yo decía al principio, de metáfora meteorológica, que hemos bautizado determinadas situaciones, crisis, como tormenta, viento en contra? ¿Qué te parece que es? Que parece deliberado. Cuentan. Sin duda. Es Sí. un procedimiento retórico, es el eufemismo es la forma de embellecer o mejorar o disminuir la gravedad de algo. Eso es un procedimiento retórico, fue usado por la retórica desde antes de la llegada de Cristo a este mundo. O sea, es usado desde la retórica griega y la latina, el eufemismo. Y nosotros lo seguimos usando como palabra, no me hables con eufemismos, es cuando alguien viene a uno a decirle, claro, contarle cambiada la cosa. Entonces uno lo sigue usando como palabra. Es un procedimiento retórico muy, muy sencillo y muy cómodo para usar porque uno no se ve obligado a explicar la verdad de la cuestión que designa con el eufemismo. Porque si hubiera dicho crisis, hubiera debido explicar, o no, quizás ni siquiera, pero bueno, crisis llama a que uno se explique. Mientras que tormenta, llega hoy, pasa mañana, te mojaste un poco, llegamos con el eufemismo, digamos. Y aparte la tormenta como que no, esencialmente no depende de mí, a lo sumo acusame que no tengo paraguas, pero el fenómeno no me es propio, ¿no es cierto? Claro, me sucede. Me sucede. ¿Te gusta la retórica de este gobierno? Es pobre. Digo, si uno la compara con otros gobiernos que son por lo menos tan modernos como el de Macri, por lo menos, es una retórica pobre. Para empezar, los gobiernos europeos tienen presidentes o primeros ministros mejor preparados para hacer un discurso público. Pero si uno va a pensar en los presidentes chilenos,
Su retórica era la retórica de Bachelet, pero es una retórica más preparada para el discurso público. Es pobre. No se prepararon para ser presidentes en el sentido tradicional. En el sentido a lo mejor son el puro futuro y bueno, no sé. Me gusta, a lo mejor son el puro futuro, pero de acuerdo a la tradición clásica, no son. De acuerdo a la tradición clásica no son. Y hay que ver si duran varios periodos para ser el puro futuro, digamos, porque para ser el futuro vos tenés que marcar una época con tus políticas. Eso fue lo que hizo Roca en la década de 1880 en adelante, siendo él presidente y luego sus sucesores. Eso fue lo que hizo Irigoyen, eso fue lo que hizo Perón, es decir, vos marcás un periodo con tus políticas. Claro, pero eso se consolida en el paso del tiempo. Sin duda. No en la mera enunciación. No en la mera enunciación ni en el curso de 6, en esa época eran 6 años de presidente, ni en el curso de 8 años de presidente. Se consolida en cómo se crea un artefacto ideológico-cultural que haga posible que esas políticas continúen. En el libro, que sigo recomendando mucho de Beatriz, La intimidad pública, aparece varias veces Marcelo Tinelli, es decir, más que bailando por un sueño, es bailando por un escándalo, como constitutivo de esta notoriedad que vos mencionas. Primero, ¿qué te pasa con Tinelli, candidato a presidente, a gobernador o no sé qué? La Argentina es tan inverosímil que puede competir con Estados Unidos. Si Estados Unidos lo tiene a Trump, de presidente de la nación más poderosa de la Tierra, no voy a decir imposible que Tinelli sea candidato, porque posiblemente me equivocaría. Quiero decir, ¿quién iba a pensar que un developer, un desarrollador inmobiliario de Nueva York, muy hábil para ganar plata, lleno de escándalos en su vida serialmente, iba a ser presidente? Y logró tocar algo en los blancos pobres, en la zona más baja, en las capas middle classes, como dicen ellos, logró tocar algo que por muy pocos votos le dio la elección. O sea que no diría inverosímil, si él quisiera entrar en esa carrera, si el peronismo pensara que eso lo dota de un nuevo poder y de un nuevo tipo de unidad. No sé qué está pensando el peronismo ahí. Fue Duhalde el que pronunció su nombre, no conozco otro peronista notable que haya pronunciado ese nombre, pero puede pasar. No habiendo una buena solución política, mañana vos y yo nos encontramos dentro de 2 años, después de haber comentado todo esto largamente, y decimos, mira si son Tinelli y Cristina, la fórmula. Se instala en el universo del ¿por qué no en la Argentina? Efectivamente, como yo digo, son los blindados del rating. Digo, me parece inverosímil, pero hoy me parece inverosímil. Ahora, cuando Tinelli se burlaba de todos los políticos en la década del 90 o en el momento de la Rúa, eso no era pensable. Uno pensaba que Tinelli podía realmente, pero ahora la desarticulación del radicalismo es completa, la falta de alternativa que puede llegar a tener el PRO es grande. Si a Macri no le va un poco mejor de lo que está yendo. No me vengas con eufemismos, te voy a usar la desarticulación completa del radicalismo. ¿El radicalismo fue? Yo creo que fue. Yo creo que fue porque ese radicalismo tenía algunas cualidades muy fuertes. Una era su extensión territorial, su manejo territorial. Eso le aseguraba perder o ganar elecciones, pero siempre con una cantidad respetable de votos, de representantes, etcétera. Bueno, eso lo pasó a Cambiemos, que es lo que necesitaba Macri, esa base territorial para ganar las elecciones. O sea, yo creo que fue. Y dentro del peronismo, con esta Cristina aglutinante, por lo menos con sus votos, decía, ¿te luce alguien, Urtubey, Massa, de la Sota, te luce alguien como si es un proyecto interesante de los que aparecen dentro del peronismo? La cuestión es que no hay un proyecto. No se sabe cuál es el proyecto industrial que tiene Macri, que dice, quiero que todo el mundo exporte. Bueno, ¿cómo se hace para exportar? ¿Cuál es su proyecto industrial? ¿Cuáles son las zonas de la industria que quiere favorecer? No se sabe. Y no es porque no tenga personas que pueden pensarlo.
Frigerio de familia es alguien que ha heredado la posibilidad de pensar un proyecto industrial, no se sabe. ¿Vos conocés los proyectos económico-políticos del peronismo? Este libro yo te lo voy a vender, te voy a dar una lista masiva de venta. Es casi un manual para una mamá que quiere que su hija sea famosa. Y que te viene a ver y te dice, ¿cómo pasa a veces cuando vos estás trabajando en el canal? Y yo veo que a la gente muy importante se acerca y dice, ¿cómo hago para que mi hija sea famosa? Usando la intimidad pública. ¡Qué lindo! ¿No que sí? No, que yo creo que es un libro que perfectamente... No sabía que había escrito eso, lo voy a empezar a presentar de manera diferente. Porque te digo que vas a vender y mucho. Yo digo, ¿qué cosa, qué hoy te transforma en famoso? Por algo yo elegí como título la intimidad. La intimidad es algo que posiblemente sea el tema central, el tema candente de esta época, de este periodo. Por eso le puse el título de intimidad pública y no otro, peleas y reconciliaciones de las estrellas o cómo las estrellas se hacen de la maternidad a un show. No le puse esos títulos, sino la intimidad pública. Y voy a una foto que viene de la política. Todos los diarios la reprodujeron, pero sale de Presidencia de la Nación la foto, que es Macri de noche, una muy linda foto desde el punto de vista gráfico, paseando con Antonita. ¿Qué tiene que ver esto con la política? ¿Qué tiene que ver esto con nada? Macri de noche, paseando no sabe dónde con la hijita de 4 años, no están resolviendo nada, ni los deberes para el día siguiente de la chica en el colegio francés, ¿dónde va? No. Entonces, tiene que ver con la mostración de ese lado humano. La intimidad es el lado humano de las personas. Entonces, la intimidad pública es el lado humano de aquellas son las estrellas, o los famosos más que las estrellas, los famosos de la televisión. De la televisión, no del teatro, no del teatro que no esté vinculado a la televisión y no del cine argentino. Es una creación de la televisión. Por eso están esos programas de media mañana, media tarde, etcétera, que Gran Hermano los codificó, por otra parte, porque ahí vos entrabas como nadie y terminabas y salías como famoso. Era maravilloso. Te pasabas 2 o 3 días con Gran Hermano, 2 o 3 meses en Gran Hermano. Fama. Y te convertías en famoso. No sabías bailar ni cumbia, pero te convertías en famoso. Hay algo muy interesante que vos planteas, que la intimidad también vincula de un modo, que vos me dirás cómo, con el que el espectador... también le pasa. También le pasa esto, también se separa, también es infiel, también le es infiel. Mostrado de una manera de espectáculo que es atractivo para el que lo está viendo. Sin duda. Siempre las revistas de chisme del espectáculo tuvieron esa dimensión. Es decir, cuando vos revisás las revistas de los años 40, lo que lo hacía sufrir a Hugo del Carril, a Ana María Lynch o quien fuere, tenían esa dimensión. Es decir, que él también, este hombre, que es el mejor cantante que tenemos, el mejor cantor que tenemos, y que es un gran actor y que es buen mozo, también sufre porque esta mujer no termina nunca de decidir sus relaciones, digamos. Le pasaba a los 40. Ahora, no estaba expuesto, cuando vos lo comparás con las revistas de hoy, la modestia con la cual se exponía en la década del 40 y del 50 era prácticamente extraordinaria. Era lectura para toda la familia. No se contaba prácticamente nada. Mientras que nosotros hemos asistido, colgados en Facebook, colgados en Instagram, hemos asistido a videitos donde se ha visto parejas acoplándose en un tráiler de filmación. Eso hubiera sido impensable para la gran estrella de ese momento, lo era Mirta Legrand también y Delia Garcés, que era Sully Moreno. Sully Moreno se comportaba como una señora, digamos. No estoy diciendo que esas fueran sus conductas privadas, que no me interesan. Digo, su aspecto y su comportamiento, el de una señora, una belleza por otra parte. Es decir, no es que se comportaba como una señora y se vestía como una señora, pues en realidad no era linda como las que se ven por televisión. No, era una belleza. Ahora, se comportaba de ese modo, había un cierto recato. Bueno, eso se perdió, también se perdió en nuestras relaciones. Lo que nosotros comunicamos de nuestras propias relaciones también es mucho más amplio de lo que hubiera comunicado una persona que tiene 20 o 30 años más que nosotros. Sí, Instagram me parece que la máxima expresión es en efecto, la intimidad deliberadamente pública, ¿no? Efectivamente.
y la copia de las famosas que aparece en Facebook y que aparece en Instagram, que son los mismos gestos de la cara, la misma forma de quebrar la cintura, que es una nueva forma de quebrar la cintura. Esa forma de quebrar la cintura para que los glúteos salgan para afuera es nueva. Es decir, esos gestos son todos un sistema de imitaciones que va desde la famosa hasta la chica que dice, bueno, así queda bien. Claro. ¿Ves que es un manual para ser famoso? Lo voy a presentar así, manual para ser famoso, la intimidad pública. Me encantó verte. Igualmente, Luis. Un placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.